En la videoclase de hoy, tras la revisión de las condiciones, implicaciones, impacto que tiene la discriminación perfecta o de primer grado, vamos a evaluar la de tercer grado. La verdad que deberíamos pasar primero por la de segundo grado, es la más compleja, la que requiere condiciones de información junto con la discriminación de primer grado más exigentes y vamos a dejar para una próxima videoclase este tipo de prácticas de discriminación de precios. De manera que nos vamos a concentrar en la de tercer grado, que ciertamente tiene unos requisitos de información importantes. Sin embargo, es más sencilla desde el punto de vista de su cobertura que la de primer y la de segundo grado. Y fundamentalmente porque la captura de esa información puede resultar mucho menos costosa, puede resultar mucho más directa por certificación, eh, por identificación bajo distintos criterios que vamos a revisar. Pero ciertamente, a priori, ocurriría la discriminación de tercer grado en la medida en que efectivamente no pueda o sea extremadamente costoso identificar cuál es el precio de reserva que por cada unidad está dispuesto a pagar el consumidor. De manera que en un segundo mejor, en un second best, el hecho de eh, poder segmentar en mercados, aunque no sea tan quirúrgica esa identificación como lo supone el teórico, la aproximación teórica a la discriminación de primer grado, ya puede mejorar los resultados de la firma monopólica y por consecuencia pueden ser aplicados, aunque es un grado intermedio, no es digamos, el óptimo de los óptimos, desde el punto de vista de la generación de beneficios extraordinarios. El hecho de que no se tenga información, como ahí destacamos, no significa que no se tenga información perfecta, no significa que el contenido informativo del que se dispone no sea sumamente útil precisamente a la hora de mejorar los resultados en términos de rentabilidad. Y eso lo es construyendo criterios que permitan hacer una especie de criba, una especie de tú sí, tú no, o agrupar bajo distintos criterios mercados, segmentos de consumidores, grupos de consumidores a los cuales diferenciar en términos de la asignación de precios con la cual va a ser, digamos, atendida la demanda justamente segmentada o separada de esos consumidores. En la medida en que efectivamente con estudios de mercado, con focus group, con algo de inteligencia analítica, eso puede permitir aproximarse, digamos, a la disposición de pagar agrupados esos consumidores, esos individuos. Entonces, hay casos muy sencillos, la discriminación de tercer grado, que no es otra cosa que fijar, que separar grupos de consumidores y fijar precios distintos en función, ya vamos a ver, a también diferencias en las elasticidades. El precio es típicamente una práctica que predomina el mercado internacional, empresas que atienden dos o más mercados geográficamente separados, pueden, con base precisamente en características diferenciadas en cuanto a la disposición de pagar de esas geografías, pueden aplicar precios más altos, donde la elasticidad de precios más baja, y precios que podría ser el mercado internacional, dependiendo desde luego también del grado de concurrencia que prevalezca en este y de la condición de precio determinante o precio aceptante, pero también localmente, al poder segmentar, al poder separar esos consumidores, localmente puede fijar un precio distinto. Eso incluso
acercándose, sino entrando en el terreno de la competencia desleal, de la aplicación de políticas de dumping, dumping directo, inverso, recíproco, etcétera, que es, digamos, es un rasgo relativamente comúnmente observado en el comercio internacional. Pero digamos, hay otros criterios que son relativamente fáciles de seguir sin tener que hacer inversiones en información demasiado altas, como por ejemplo cosas sumamente visibles. Es inocultable la adolescencia, pero también es inocultable la tercera o la cuarta edad, de manera que una segmentación etaria, una segmentación por edades o por género o por ingreso, especialmente cuando ahora disponemos de georreferencias y logramos localizar en el espacio y con las adyacencias zonas de potencialmente mayores ingresos, de menores ingresos, haciendo remuestreo, es decir, hay un conjunto de técnicas o de tecnologías que nos permiten ubicar en el espacio a los consumidores, segmentar a esos consumidores por zona geográfica, inclusive a nivel muy refinado, gracias a, digamos, todos los apoyos satelitales, etcétera. O segmentar, es claro en qué día y saber también cuándo es el consumo, digamos, pico de un determinado bien o servicio público y por tanto fijar precios distintos en función de horarios, días, estaciones diferentes o dependiendo de cuál es el destino y propósito de la demanda de un determinado servicio. Por ejemplo, servicio de transporte aéreo es muy sencillo o es relativamente fácil por, por, las, por el número de días entre el pasaje de ida y de regreso, de qué tipo de propósito en general se trata el viaje, de manera que también puedes fijar precios diferentes para lo que en principio es un bien o un servicio homogéneo. En principio, por ejemplo, en clase turista versus business o primera clase, pues bueno, un asiento más o menos es igualito a otro asiento. Sin embargo, es perfectamente posible asignar un precio o una tarifa aérea para cada uno de los asientos y de hecho eso es lo que se hace comúnmente. Entonces, el principio fundamental y resumiendo del poder separar grupos de consumidores y aplicar en consecuencia políticas de precios que discriminan en forma, bajo la llamada discriminación de tercer grado, tiene que ver efectivamente con la distinta elasticidad de precio que observe la demanda grupo a grupo. Fíjense, eh, imaginémonos que efectivamente hay dos mercados, podríamos extenderlo a N mercados y así lo haremos en su forma más generalizada, pero asumamos que hay dos mercados que exhiben unas funciones de demanda que son observables, diferenciadas entre sí, como la que presenta el mercado 1, con una función de demanda mucho más aplanada, por tanto, con una mayor elasticidad o capacidad, digamos, de respuesta del consumidor frente a incrementos o frente a variaciones de precios con ajustes más que proporcionales en las cantidades demandadas versus un mercado 2 cuya mayor pendiente absoluta nos está narrando la menor elasticidad precio que presenta esa demanda y por tanto para, para alterar las listas de demanda, para alterar alentando o desalentando el consumo, pues hacen falta o se precisan variaciones mucho más pronunciadas en los precios. Y digamos, finalmente estamos haciendo una sumatoria horizontal de los distintos tramos de la función de demanda y estamos componiendo una función de demanda total que presenta, digamos, en la zona, en el barrio alto de esa ciudad, está presentando un nivel de elasticidad, es una función, digamos, de demanda quebrada normal, no invertida, y en las zonas bajas, pues recoge básicamente la disposición a pagar de los consumidores que se concentran típicamente
en el mercado 1. Entonces, claramente son distintas elasticidades, o a priori no tiene por qué saberlo el oferente. ¿Y qué pasaría si no lo sabe efectivamente y si no puede a priori y en una primera instancia diferenciar una de otra demanda? Bueno, los trataría de forma, lo que llaman en la jerga, en la tecnología, en la literatura de los seguros, aunar, en el caso de los seguros, aunas riesgos. En este caso, pues simplemente a unas demanda y fijas un precio único de atención tanto al mercado 1 como al mercado 2. Por cierto, ahí también está reflejada la estructura de costos en esa función roja que no está identificada, pero ya lo vamos a hacer, y que supone que el servir el mercado 1 versus el servir el mercado 2 se puede hacer al mismo costo de producción. Digamos, ese es un supuesto relevante porque a lo mejor, digamos, en la revisión de la fijación, por ejemplo, el precio de la cerveza en el condado, en el condado de Dade, en Miami, de una marca venezolana versus en el mercado local, podrían aparecer precios diferentes que podrían reflejar efectivamente prácticas de discriminación de precios de tercer grado, o sencillamente el hecho de que no son, no es lo mismo poner a puerta de Caracas una lata de esa bebida que hacerlo en el condado de Miami-Dade. Entonces, ciertamente son con costo de transporte diferenciados, pues a lo mejor no, o sea, sencillamente si es viable colocar ese producto en el mercado internacional, tiene que recoger también los mayores costos que supone, en caso de que no se produzca, digamos, en una planta local, sino que tenga que ser exportado desde el país de origen, en este caso desde Venezuela. Estamos hablando de costos únicos de servir ambos mercados, y en consecuencia, básicamente lo que conseguiríamos sería con la fijación de un precio para el cual en la demanda agregada, es decir, las demandas que podrían tener tanto el mercado 1 como el mercado 2, me forman ese Q1 más Q2, el QM, que además viene apellidado por un SD3, es decir, sin discriminación de tercer grado, de manera que vendes a un precio único, en este caso PM1 más 2, sin discriminación, que es exactamente el lugar donde la función de ingreso marginal, eh, función de ingreso marginal agregada de ambas demandas, corta al costo marginal. Y eso me determina para esa función de demanda total un precio que es un precio simplemente que no distingue el mercado 1 del mercado 2, es un precio único al cual concurren los consumidores en ambos mercados. En este caso, lo que estamos observando es una clara diferencia y un síntoma de que no estás optimizando en la medida en que los ingresos marginales respectivamente del mercado 1 y 2 no coinciden con los costos marginales. Y de hecho, lo que hacemos es que en un caso tenemos un ingreso marginal a ese precio de mercado, tenemos un ingreso marginal que excede al costo marginal. En el otro caso, sencillamente tenemos un costo marginal que excede al ingreso marginal. Solo por intuición pura y dura. Ciertamente, en aquel mercado donde tengo un ingreso marginal que excede al costo marginal y estoy produciendo solamente Q sub 1, claramente yo ganaría como empresa más si elevo la producción de ese bien, porque eso me va a incrementar unidades adicionales de dicho bien, me van a incrementar, dado que el ingreso marginal excede al costo marginal, el ingreso total más que proporcionalmente al costo total. Y exactamente lo contrario ocurre en el mercado 2, donde, de nuevo, aquí también eh, eh, con toda visibilidad, tenemos un caso donde ciertamente
el costo marginal está por encima del ingreso marginal, que incluso transcurre en el cuarto cuadrante, de manera tal que si yo reduzco en una unidad la producción que atiende a ese mercado, voy a reducir los costos, pero la reducción de costos va a ser más que proporcional, dado que el costo marginal excede al ingreso marginal, a lo que sería la reducción de ingreso total producto de la venta de una unidad menos de ese bien. De manera que yo ahí estaría ganando, elevando la producción del mercado 1 o simplemente transfiriendo la producción del mercado 2 hacia el mercado 1. Reduzco volumen atendido, volumen transado en el mercado 2, elevo el mercado 1, y dada que las funciones de demanda son lineales, básicamente en este caso, y como bien se destaca en la bibliografía, esa reasignación de recursos no altera la demanda total. Lo único que hace es redistribuir los shares, las participaciones en esa demanda total del mercado 1 y del mercado 2. Y eso, pues, por supuesto, hasta el punto en el cual los ingresos marginales se igualan entre sí, que a su vez igualan al costo marginal, que es único para ambos mercados. Si no hay discriminación de precios, claramente la solución esta de monopolio de precio único es una solución subóptima, es una solución que no maximiza la rentabilidad, porque se está produciendo de más en el mercado 2 y de menos en el mercado 1. ¿Qué ocurrirá cuando efectivamente logro separar los mercados? Por supuesto, cumplo con todos los requisitos del caso para poder discriminar, para poder separar esos mercados, para evitar que el consumidor que está pagando un precio más bajo en un mercado por las condiciones de su demanda, no compre en ese mercado e inmediatamente pacte una venta de ese bien en el mercado de mayor precio. Estamos asumiendo que es legal la discriminación, estamos asumiendo que es inviable el arbitraje o, digamos, las operaciones de trading, el rol de trader en los consumidores, y que por tanto de la solución esta, que es una solución, digamos, sin discriminación de precios, pasamos a la solución donde efectivamente eh, donde se está discriminando. Y básicamente lo que diríamos es que vamos a colocar, y eso va a afectar los excedentes del productor y los excedentes del consumidor, que ahora aquí sí destacamos, estamos midiendo como fundamentalmente eh, el rectángulo tenuemente coloreado en verde, y el triángulo en verde, que respectivamente nos están mostrando el exceso de ingresos sobre costos y el excedente del consumidor en el caso de no discriminación, y posteriormente lo vamos a comparar con el de discriminación. Entonces, básicamente lo que haremos en consecuencia es atender a ese principio de optimización, haciendo crecer la producción en el mercado 1, ajustando a la baja la producción en el mercado 2. Eso haría que efectivamente terminemos igualando el ingreso marginal al costo marginal en el mercado 1, lo cual supone necesariamente que ciertamente estoy bajando y estoy estimulando una expansión de Q sub 1 sin discriminación a Q sub 1 con discriminación de tercer grado, el CD3. Y exactamente lo contrario estamos haciendo en el mercado 2, de manera tal que estamos reduciendo la producción y estamos ahora de nuevo fijando ingreso marginal a costo marginal. Eso supone entonces que voy a tener una demanda partida en dos mercados con precios mayores en el mercado de menor elasticidad, precios menores en el mercado de mayor elasticidad. Eso, sin duda alguna, va a hacer que no solamente se modifiquen los ingresos totales, que mejoren los ingresos totales del monopolista, por tanto, que se rentabilice o que la rentabilidad del monopolio sea mayor, que si no hay discriminación, pero además también que se altera el excedente del consumidor. Y en principio el excedente del consumidor debería mejorar para el grupo de más alta elasticidad, empeorar para el grupo que observa un aumento en su precio y por tanto
una alteración en el excedente del consumidor. El neto de esta operación, digamos a priori, otra vez asumiendo que los efectos renta son irrelevantes o son estadísticamente no significativos, y asumiendo que la función de demanda son lineales y por tanto que no hay un aumento en el total de la demanda abastecida, sino lo que hay es un arreglo distinto versus la no discriminación, hará que efectivamente hayan, primero, que la mayor rentabilidad que tiene ahora el monopolio sale del bolsillo del consumidor. ¿De qué consumidores? Bueno, naturalmente de los consumidores que están observando una reducción en su excedente, a pesar de que hay otros consumidores que están aumentando su excedente del consumidor. Pero en el neto se produce también una transferencia en la medida en que hay un épsilon para los beneficios extraordinarios del monopolista que tiene que salir necesariamente de una reducción en el neto, en el neteo de las variaciones de un signo, de signo opuesto en los excedentes del consumidor. Si esto es neutral o no neutral desde el punto de vista distributivo, bueno, va a depender de cómo identifiquemos que son, desde el punto de vista del ingreso y de la distribución del ingreso, los consumidores que concurren al mercado 1 y que observan una reducción de su precio versus los del mercado 2. Intuitivamente, la menor elasticidad en el mercado 2 de esa demanda nos indicaría que es posible que esos consumidores tengan un mayor ingreso y por tanto que sean mucho menos, que les causen menos dolor y por tanto que tengan menos incentivos a hacer ajustes drásticos en sus listas de demanda versus lo del mercado 1, de manera que incluso este tipo de tarifación podría representar, adelanto, eso es parte de las conclusiones de este tema, podría también representar una mejora en la distribución de la renta. Entonces, a ver, ¿le conviene o no discriminar? La respuesta claramente es sí, si los mercados son separados y las demandas son distintas, la venta a precios iguales hace que la combinación de Q sub 1 que se sirve en el mercado 1 y que se sirve en el mercado 2 efectivamente sea subóptima en la medida en que se presentan esas desigualdades de signo opuesto y por tanto donde claramente la señal es, mira, estás produciendo mucho o demasiado en un mercado y estás produciendo de menos o muy poco en el otro mercado. De manera tal que esa reasignación debe mejorar ciertamente y debe permitir alinear y capturar todas las mejoras paretianas hasta que se igualan los ingresos marginales y a su vez estos igualan al costo marginal. Desde el punto de vista, digamos, matemático, pues básicamente lo que vemos es que un monopolista con potencial discriminación de tercer grado forma su función de beneficios de esta manera, con un componente, digamos, de ingreso en el mercado 1 que hay que sumar al ingreso derivado en el mercado 2, menos unos costos comunes y únicos de atención de ambos volúmenes de producción. Cuando derivamos las condiciones de primer orden, pues básicamente y las de segundo orden ni las tratamos porque por la forma que tiene la función de costo marginal y de ingreso marginal en ambos mercados, se garantiza automáticamente que es mayor la primera derivada del costo marginal a la primera derivada del ingreso marginal en ambos mercados. Entonces, las condiciones en primer orden suponen medir el impacto que tiene sobre los beneficios, la alteración en el volumen de producción o derivar en términos de Q1 y derivar en términos de Q2, lo cual me hace que esa, esa derivación me haga que mi ingreso marginal, que es el término recogido en esta sumatoria de componentes, menos el costo marginal, es decir, lo que varía, digamos, el costo total con motivo de la variación en una unidad de la producción de ese bien, sea igual a cero y exactamente lo mismo tenemos que garantizar para el mercado 2. De manera que en el óptimo, pues, si hay N mercados, pues en cada uno de esos mercados se satisface la condición parcial de que el ingreso marginal igual al costo marginal y a su vez estos ingresos marginales sean iguales, de manera que
no haya ninguna modificación de beneficio con arreglos alternativos en cuanto a la asignación o los shares de participación en cada uno de esos mercados. Una forma alternativa de expresarlo es a partir, digamos, del índice de Lerner y cómo este depende para cuánto podamos, no es directamente el índice de Lerner, es simplemente la diferencia entre el precio y el ingreso marginal, que desde luego es automáticamente idéntico al costo marginal, si está maximizando, que es no otra cosa que la inversa de la elasticidad precio de la demanda. Podemos despejar el ingreso marginal y tenemos que el ingreso marginal pues es, digamos, equivalente a multiplicar el precio eh, eh, por sí mismo, es decir, por la unidad, y ver la proporción entre precio y la elasticidad de demanda, que de nuevo se puede reescribir si consideramos dos o más mercados como la sustitución del ingreso marginal por esta expresión en cada uno de esos mercados. Y dado que asumimos que este denominador es diferente en el mercado N, en el mercado 3, 2, 1, etcétera, pues simplemente lo que sabemos es que la relación de precios que mediará entre dos o más mercados, y aquí lo estamos haciendo en términos solamente de dos mercados, pues será efectivamente lo hará en proporción a las elasticidades, de manera que donde haya mayor elasticidad, el precio será más bajo, donde haya menor elasticidad, el precio será más alto. Y esa relación entre precios y la política óptima de fijación de precios lo es en términos de las elasticidades de la demanda. Y finalmente entonces, digamos, repasar algunas de las conclusiones, mensajes e implicaciones que tiene la discriminación de tercer grado, la rentabilidad mayor que puede capturar el monopolista es indiscutible, es sí ya más sujeto a question marks el hecho de que el bienestar neto se mantenga, aumente o disminuya. Ahí va a depender pues mucho de la estructura misma que tenga la demanda, si es una demanda lineal o es una demanda, por ejemplo, de elasticidad de sustitución constante, dependerá efectivamente de los diferenciales de elasticidades, si son relativamente cortos, estrechos o son muy amplios, y ciertamente al final en el caso más estándar, diríamos que en el neto deberíamos esperar una reducción del bienestar, pero ese objetivo, digamos, ese downside de reducción del bienestar neto, en la medida en que se acerca a un volumen de producción, digamos, más cercano a la solución competitiva, pues también reduciría ese con o esa desventaja que supone el colocar precios en términos de las diferencias o la comparación de las elasticidades de precio. Entonces, hay cambios, desde luego, en el excedente del consumidor. En unos aumenta, en otros disminuye y, repito, en el neto seguramente va a disminuir el excedente del consumidor en la medida en que aumenta el excedente del productor y aumenta las ganancias extraordinarias del monopolista que la saca de algún bolsillo. Sin embargo, el discriminar, especialmente para estructura de costos, la estructura de costos que contienen un componente fijo muy alto, podría ser que hiciera inviable la producción de ese bien o la atención de un mercado en particular, en la medida en que logras fijar precios que separas entre consumidores y a los cuales, digamos, puedes mantener aislados a ese grupo de consumidores. Eventualmente podría ser una forma de ganar rentabilidad y darle viabilidad financiera a esa producción y, por tanto, en ese caso sería indiscutible si, digamos, la decisión es yo produzco o no produzco, y el no producir lo es en el caso de que no pueda discriminar perdón, de tercer grado y por consecuencia ninguno de los dos mercados es atendido, pues en la medida en que logro discriminar, efectivamente
en ambos el excedente del consumidor aumenta porque va de cero, o sea, de un excedente del consumidor nulo a un excedente del consumidor que en un caso puede ser mayor que en el otro, pero en todo, que en ambos mercados aparece o emerge ese excedente del consumidor. En esos casos es indiscutible la mejora agregada que te genera esa forma seguramente odiosa, antipática, que es tratar a los consumidores de manera, para un bien que es homogéneo de manera distinta, pero seguramente ese puede ser la palanca que permita rentabilizar la operación, abrir mercados, es decir, evitar que esos mercados, ya sabemos que el peor mercado es el mercado que no existe. Entonces, el poder rentabilizar y el poderle dar base para que operen esos mercados y para que haya algo de abastecimiento y por tanto algo de excedente al consumidor, ya puede ser una magnífica razón, un magnífico argumento a favor de admitir la discriminación de tercer grado.